Otro de esos dilemas terribles que nos está trayendo la crisis del coronavirus. Hace apenas un mes o un mes y medio, sí, todos estábamos confinados, sufriendo la cuarentena, pero no nos imaginábamos que el drama que habíamos visto, que se había dado en los países europeos, en España, en Italia, en otros países, nos iba a llegar con esta contundencia. En este caso se trata del drama de tener que elegir a quién atender, sobre todo en unidades de cuidados intensivos, que son el gran cuello de botella de la infraestructura médica en el país para tratar esta crisis del coronavirus. Y evidentemente esos dilemas van a llegar. Recuerden ustedes que hoy, por ejemplo, Cali amaneció con un nivel de uso de unidades de cuidados intensivos del 95%. Recuerden que Bogotá está en un poco más del 91%, Montería supera el 80%, Medellín está rondando el 80% después de que iba muy bien en el pasado. Eso quiere decir que con lo que se nos viene en adelante, acuérdense ustedes que lo más probable es que el país logre el pico de la curva de infectados entre agosto y septiembre, que Bogotá lo logre más o menos en agosto, quizás Barranquilla lo logre en julio, porque va mucho más acelerado al final del mes de julio. En ese contexto es evidente que va a haber desbordes y de las unidades de cuidados intensivos, va a haber infraestructura insuficiente. Y viene el gran dilema para el cuerpo médico. ¿A quién asignarle una unidad de cuidados intensivos cuando tengo 2 o más pacientes tratando de conseguir una en ese momento? Y aquí hay dos grandes criterios o dos grandes maneras de ver esto. Por ejemplo, en el caso de Colombia, lo ha dicho el doctor Vaquero, ustedes lo han visto en la nota, lo ha dicho el doctor Vaquero, lo que se discute más o menos entre los médicos y los parámetros que más o menos existen en la discusión en Colombia, tienen que ver con la necesidad. El que más lo necesite tiene la unidad de cuidados intensivos. Ustedes dirán, pues es que eso es obvio, el que más lo necesite la debe tener. No, no es tan obvio. En España, por ejemplo, que están en el otro extremo del espectro conceptual, tienen un criterio distinto y es la utilidad, es decir, se le da la unidad de cuidados intensivos a quien tenga mayor probabilidad de sobrevivir con un buen nivel de vida. Mayor probabilidad de supervivencia con buen nivel de vida. En Colombia la tendencia parece ir hacia quien más lo necesite. Y ojo que esos dos criterios son bastante distintos. Si hay una persona que está al borde de la muerte y que está en condición crítica, es la que más lo necesita, pero probablemente no es la que mayor esperanza de vida tenga y mayor probabilidad de sobrevivir en buenas condiciones. Obviamente, si se termina aplicando el criterio de utilidad, el criterio de España, uno terminaría quizás dándole unidades de cuidados intensivos a la población más joven, a la población más sana, que llega en un momento dado a necesitar de esas unidades de cuidados intensivos, pero como tiene la mayor probabilidad los más jóvenes y los más sanos, quizás eso significaría dejar morir o dejar sin servicios de unidades de cuidados intensivos a los más viejos y a los que tengan más comorbilidades en ese momento. Y desde esa perspectiva se daría una inmensa injusticia en la sociedad colombiana, porque son justamente esos jóvenes y esos más sanos los que salen y desafían y se van de rumba y arman pachanga y no se ponen el tapabocas y no les importa y se meten a fiestas clandestinas. Y los que terminan después por la vía del contacto social contaminando y contagiando a los mayores, a los más viejos, a los más vulnerables, que son los que en últimas al llegar a una unidad de cuidados intensivos no los atenderían porque les darían la prioridad a los que terminan teniendo una mayor probabilidad de supervivencia. Por fortuna, el debate en Colombia no está zanjado, aunque estos criterios se inclinan hacia la mayor necesidad. Hay que avanzar en la discusión de la ética médica, hay que avanzar en la discusión con las autoridades de salud pública para ver qué es lo que va a imperar en Colombia. Y ojalá, sobre todo, que no termine imperando algo que siempre impera en nuestro país, y es el que usted no sabe quién soy yo, es decir, que el que más poder tiene termina ganándose la unidad de cuidados intensivos. Ojalá no vaya a ser así.